Bueno, hoy vamos a hacer una conferencia de prensa breve, porque a las 9:40 viene el presidente de Francia. Va a haber una reunión privada, después una reunión de los gabinetes, luego una reunión con empresarios y luego daremos una conferencia de prensa. Esa es la agenda del día de hoy con el presidente Macron. Bueno, y el día de hoy vamos a… Siéntense, por favor. Está aquí con nosotros Claudia Curiel, secretaria de Cultura, Adelfo Regino, director general del INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y está Javier Hidalgo con nosotros también, que es coordinador de Pilares en la Ciudad de México. Ellos nos van a hacer un anuncio junto con una sorpresa que les tenemos en unos minutos, de la Fiesta de Culturas Comunitarias. ¿Cómo es? Voces vivas, sí. Perdón que no. Yoltotlali, ¿sí? Sí. Exactamente. Bueno, pero previamente vamos a hacer un enlace a Tamaulipas, porque vamos a dar el banderazo de salida de otra parte del ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo, y la vamos a visualizar desde aquí, desde la mañanera. Están con nosotros para ello, a distancia, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Andrés Layuz, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y Américo Villarreal, Américo, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Bueno, vamos con el banderazo de salida y luego la sorpresa. Adelante. Con su permiso, señora presidenta, buenos días. Estamos en Nuevo Laredo para dar el banderazo de salida del tramo Arroyo El Sauz a Nuevo Laredo. Como bien comentó, nos acompaña el gobernador, el titular de la agencia reguladora y la representante del consorcio, la licenciada Rocío Muñoz Cano. Hoy es especialmente simbólico porque es 7 de noviembre, se conmemora el Día del Ferrocarrilero, aquel acto heroico de Jesús García Corona, alejando un tren de la población de Nacozari, y pues nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas las ferrocarrileras y ferrocarrileros del país. Cedo la palabra al gobernador. Muy buenos días, presidenta. Como siempre, reciba usted un afectuoso y respetuoso saludo del pueblo de Tamaulipas, aún ahora que tenemos con su visión una nueva obra de gran calado e infraestructura para nuestra entidad, que Tamaulipas está trabajando con su visión de futuro en muchas áreas, como es en nuestra frontera, y que también aprovecho para agradecerle esta ampliación de la concesión del Puente Libre Comercio, así como su ampliación en infraestructura de 8 a 10 carriles, aunado a esta abertura de nuevo frente para el tren Nuevo Laredo, Saltillo, Ciudad de México, que sin lugar a duda seguirá haciendo que esta frontera tamaulipeca de Nuevo Laredo siga manifestándose, como usted lo ha comentado, como la principal frontera económica de América Latina, y que también sabemos que con su visión de futuro, pues el ferrocarril nos une a los individuos, une a las comunidades, une a las familias, y con esa gran visión de desarrollo social siempre estaremos trabajando de su lado aquí en Tamaulipas. Un fuerte abrazo y todo nuestro respeto y consideración. Muchas gracias, Américo. Felicidades. Adelante. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y todos. Hoy efectivamente es un día muy importante para todos los que trabajamos en ferrocarriles, en trenes. Es el Día del Ferrocarrilero, un reconocimiento a constructores, constructoras, ingenieros, ingenieras y por supuesto maquinistas, garroteros, personal de patio. En este momento nos encontramos en Nuevo Laredo, realmente en la entrada de la ciudad, en donde desarrollaremos los trabajos del frente que va desde Arroyo El Sauz hasta Nuevo Laredo.
En este frente también están consideradas 3 estaciones: la estación de Nuevo Laredo, la estación de Anáhuac y la estación de Lampazos. En total, todo el recorrido de Saltillo hasta Nuevo Laredo son 396.34 kilómetros y este frente se compone de 136.48 kilómetros de vía sencilla. Es decir, vamos a tener una vía de carga que ya existe, al lado la vía del tren de pasajeros y cada 20 kilómetros un ladero de 2.5 kilómetros que permite que se vayan moviendo los trenes en caso de que por razones de frecuencia haya un encuentro entre trenes, y esto permite usar realmente 2 vías en el tramo de ladero. Para recordar las características del servicio, estamos hablando de trenes que van a velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora para ir desde Monterrey a Nuevo Laredo en poco menos de 2 horas y de Saltillo en 3 horas y media. Las estaciones que tenemos consideradas son estaciones terminales, como será la de Nuevo Laredo, estaciones de demanda media, como serán las de la salida de Monterrey, por ejemplo, en Las Torres, y estaciones de demanda baja, como serán las de Villaldama o las de Anáhuac. En esta zona, que realmente es una zona con mucha actividad económica entre el sur de Saltillo, el norte de Monterrey y la conexión con Nuevo Laredo, tenemos ya identificados los servicios principales que se podrán dar. Son Saltillo-Nuevo Laredo, es el servicio con el recorrido más largo, los 396 kilómetros, de Monterrey a Nuevo Laredo con 285 kilómetros, de Saltillo a Monterrey con 111 kilómetros, de Ramadero a Ramos Arizpe con 35 kilómetros y de García a Escobedo con 42 kilómetros. Es decir, se consideran recorridos largos, que son en todo el tramo, recorridos intermedios y recorridos cortos que principalmente satisfacen una demanda en las zonas metropolitanas, conectando zonas de trabajo y zonas de vivienda en Monterrey y Saltillo. Aquí lo que les estamos mostrando son las características de la construcción y la estrategia de construcción. La empresa constructora es un consorcio entre GAMI, Recal y Urales, y ya estamos iniciamos los trabajos, de hecho hace unos meses, para liberar el derecho de vía adicional. ¿Por qué decimos derecho de vía adicional? Porque en este caso tenemos la vía de carga existente y parte del derecho de vía que ya existe nos permite construir la vía de pasajeros. Es decir, aquí ya estamos trabajando en el despalme y en la limpieza de terreno para poder empezar a construir los terraplenes y después la subrasante y después ya la vía. Tenemos derecho de vía disponible, la empresa a partir del día de hoy estará trabajando en todo el tramo, empezando aquí en Nuevo Laredo. ¿Qué características tiene la obra? Son 52 puentes ferroviarios, es decir, sobre todo cruces que por razones de terreno se tienen que hacer para mantener el nivel de la vía, 108 obras de drenaje, 42 pasos vehiculares, porque la vía va confinada, tenemos que garantizar que el tren nunca se tenga que detener en un cruce vehicular y eso permite que se construyan pasos por arriba o pasos por abajo para los vehículos y, como les decía hace unos minutos, una estación de pasajeros en Nuevo Laredo y 2 estaciones de menor demanda en Lampazos de Naranjo y en Anáhuac. El estimado que tenemos es la creación de 10.922 empleos directos y 32.766 empleos indirectos en este tramo de obra, que es uno de los 5 tramos que estarán en construcción ya o que están iniciando construcción desde Saltillo hasta Nuevo Laredo. Esto es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos al banderazo. Pues empezamos el conteo. 1, 2, 3. Bravo. Felicidades. Muchas gracias, Américo. Gracias, Jesús. Gracias, Andrés. Buen día, señor presidente. Buen día. Saludos al pueblo de Tamaulipas, con cariño. Bueno, vamos, Claudia.
Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, si le parece, para hacerlo más breve y divertido, arrancamos con el video, después contextualizo, le doy la palabra a mis compañeros y luego ¿no? Perdón, que ya vengan, pero podemos poner un video para que vean el contexto y nada más explicar. Nech machtih notonana, nech machtih kenih katsa hueles ni tenquistes ni tlahtoli. Nan machilia yekte para na hueles ni camates o menos anilos. Son espacios de desarrollo creativo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes prácticamente en todo el país, como una herramienta de transformación social. O sea, la lengua es un territorio a defender, así como el cuerpo. Son territorios a defender. Porque yo creo que ahora lo urgente es ver qué nos tienen que aportar los pueblos indígenas, qué nos tienen que decir ellos. ¿Cómo hablas el otomí? Nogadiña, con ñaña, hablas con la nariz. El sonido con la nariz, por eso le pusieron ñaño. Vamos a tener un paisaje sonoro, una especie de recordatorio ancestral de lo que son las lenguas originarias de este país. Lo que vamos a ver en el Zócalo es lo más delicado, la visión de las niñas y los niños que han nacido en esos pueblos originarios. Muchas gracias. Pues muy breve, como saben, la política cultural más importante es la cultura comunitaria como uno de nuestros ejes. Y este año trabajamos con el INPI de manera importante, hicimos los cuicalis, que son casas de canto, que desde el inicio los cuicalis eran espacios de conocimiento y ofrenda sagrada, eran los lugares de enseñanza, creación, transmisión cultural, y nos parecía que era, con Adelfo, con la comunidad, se tomó la decisión de llamarles así. Este año estamos trabajando con más de 5,000 niños, es parte del crecimiento del programa de cultura comunitaria que creció en el 65%, y este año, porque ya vamos a dar paso a nuestros invitados e invitadas, por ser en la Ciudad de México este año que el evento anual va a ir pasando a distintos estados de la República, el próximo año estaremos en otro estado, invitamos también a una parte de la Orquesta Monumental de Pilares que justo fundamos cuando la presidenta era jefa de gobierno, con Javier Hidalgo, y con algunos niños y niñas también de otros espacios comunitarios como Utopías, Faros, pero la parte central es la de lengua, los cuicalis, que trabajamos con el INPI en las escuelas de la niñez. Vamos a dar paso a unos invitados muy especiales que vienen de Puebla, de Guanajuato, de Oaxaca. Maestro Rentería, por favor, bienvenidos. Sí, pasa adelante. ¿Sí? Con su permiso, Presidenta, Maguepe Muguktekech, pues el día de hoy acompañamos a nuestra Presidenta para anunciar este encuentro de la Fiesta de las Culturas Comunitarias, que se ha denominado en lengua náhuatl Yoltlatoli, que significa Voces Vivas, que será el día 22 de noviembre. Y bueno, pues
Nosotros estamos muy contentos porque estamos colaborando con la Secretaría de Cultura, hay un marco de coordinación para que en nuestras casas y comedores escolares de la niñez indígena que tenemos en todo el país, estamos hablando de alrededor de 1,400 casas y comedores en todas las regiones indígenas del país, donde día a día se proporcionan servicios de alimentación y hospedaje a alrededor de 84,000 niñas y niños indígenas. Bueno, pues además del sagrado alimento, del hospedaje, hoy esté presente también la enseñanza de la lengua, la cultura indígena, la música. Por eso, pues hoy es un día de fiesta que estamos anunciando esta fiesta que se va a celebrar aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Javier. Adelante, Javier. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Bueno, comentarle que en este gran proyecto participarán 350 niñas y niños de la Orquesta Monumental de Pilares, que es uno de los proyectos comunitarios más grandes del mundo y que vamos a participar ese día con todo gusto, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Ahora sí, la sorpresa. Adelante. Namotiotaki que namunochin que nayetoque neno tocan Francisca Villalba Morales, Guanihuitza de Nentepet, que monosa Ixtalco de Morelos, Cuauhtémoc Puebla, Guanicuelisto Moli de Nica Nietos, Tehuana mis nonotes sobre notato que viene en náhuatl, Guaniculitos que en Sihuapilme, Tamacasme, Matatocan nochin, porque no cuacualtin, no nixnexilique no papawan, guayaja como nexilique de ni papawan, Guaniculitos que maicon titatotocan, mamu tipolocan, para maicon yolto non tatolio, Guanimiactas camatic. Buenos días a todos, mi nombre es María José Moreno Ortuño, venimos de Ixtalco de Morelos, Cuauhtémoc, Puebla, venimos a hablarle de nuestra lengua materna que es el náhuatl y pues cada vez que hablamos el náhuatl hablamos con el corazón de nuestros abuelos y nuestros padres. Esta lengua es muy importante entre todas porque es la más hablada y nosotros queremos que esta lengua siga viva entre nosotros y ya que pues estas campañas se hacen para eso, para que todos y todas tengamos todavía esta lengua entre nosotros porque es una riqueza tanto cultural y pues es la que más se habla prácticamente y pues nosotros queremos que nuestra lengua siga viva entre los niños y niñas y niños de nuestras comunidades y nunca se pierdan y pues nosotros los invitamos a que sigan preservando y cuidando esta lengua que es tan importante para cada uno de nosotros. Y pues gracias a todos y a la Presidenta. Y See
A ver, yo me voy a sacar una foto. Vénganse. ¡Viva las lenguas originarias! ¡Viva! Bueno, estos son niños y niñas, ellos y ellas, maravillosos. A los maestros, a los directores, un aplauso por acá, vénganse. De los semilleros, Cuicalis, que se presentan, es un programa de la Secretaría de Cultura, del INPI, del Gobierno de la Ciudad de México. Esta hermosa presentación el 22 de noviembre, están todas y todos invitados. Ese es atención a las causas también, dar acceso a la cultura a todas y a todos y al mismo tiempo la defensa, el reconocimiento de las lenguas originarias a través de las niñas y los niños, que es algo hermosísimo. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. ¿Querías preguntarle a los niños? Pues que regresen todos, si quieren, ¿sí? Todos y todas. Bueno, alguno que quiera venir o alguna que quiera venir a contestar.
¿Les quieren preguntar los reporteros? ¿Sí está bien? Las reporteras. Adelante. ¿Qué tal? Vénganse. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Como se darán cuenta, somos un medio del sureste y somos un medio orgullosamente tabasqueño y precisamente de las lenguas indígenas, de la cultura. A ustedes les toca ser representantes de algo muy importante, que es el rescate de las raíces, que es el rescate de una cultura ancestral y que predomine la lengua y que predomine la tradición mexicana. Para ustedes, ¿qué representa o qué ha representado el formar parte de este esfuerzo muy grande de promoción cultural, de promoción de sus raíces y de promoción de su identidad como lenguas originarias, como pueblos originarios? ¿Alguien que quiera responder? ¿Sí? ¿Y tu nombre, por favor? Acá mira con el micrófono. ¿Y de qué comunidad vienes, por favor? Te lo voy a agradecer muchísimo. Pásame el micrófono, por favor. Bueno, respondiendo a su pregunta, para nosotros como somos de Puebla, esta oportunidad se les agradece primeramente porque para mí significa algo muy importante, ya que con esto podemos procurar que siga viva esta lengua, que es una riqueza cultural para todos y queremos, al menos yo quiero que esta lengua en vez de a cabo de los años no se pierda, sino que se enriquezca más, que cada vez los adolescentes de hoy en día la hablen más y pues que la procuremos cuidar, pues ya que está prácticamente casi en extinción, porque casi nadie la habla por pena o simplemente porque no la saben hablar a la perfección o cambian palabras. Y ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María José. Soy de Ixtolco de Morelos y vengo de la Sierra Norte de Puebla, junto con mis compañeros, que somos la fila de acá, y pues venimos a representar la lengua náhuatl. Ajá. ¿Tu nombre? Yo me llamo María José. Y aquí las niñas que están aquí, veo que están muy inquietas, que quieren hablar. Ahí vi también otras dos que también andan brincando. Chicos, ustedes que están que están interpretando una hermosa melodía, o sea, ¿qué tan ha sido el esfuerzo? Primero para aprender de canciones bastante bellas y que no todo el mundo las domina, ¿no? Eso por ese lado. Y ustedes, ¿cómo se llama el baile que interpretaron? Perdón, no sé, disculpen la palabra, coreografía, baile. Pieza, eso, por favor. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es originaria? Por favor, gracias. Hola, muy buenos días. La primera pieza que interpretamos se llama Siden y Sanjua. Es una pieza muy bonita que dice que es de una flor que habla: cúrteme quien me corte, yo siempre florezco, siempre vuelvo a salir. O sea, estamos interpretando lucha y que nunca nos damos por vencidos. Estamos muy contentos de estar aquí. Mi agrupación, Cantoría Salmantina. Muchas gracias. Ahí del otro lado. A ver acá. Es la que estaba viendo que aquí estaba hay brincando. otro micrófono. La segunda pieza es una piruecua, es originaria de Cherán, Michoacán. ¿Sus nombres, por favor, de las dos? Yo me llamo Juana Lisset, para servir. Y yo, Citlali Victoria Sandoval. Perfecto, pues les agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, sería eso por mi ¿Alguien parte. más quiere preguntarle a las niñas y los niños? ¿No? Entonces, a ver. Hola, buenos días. Pues felicitarlos y también a sus maestros. Y bueno, yo quisiera preguntarles en el sentido de la música, ¿qué ha sido para ustedes esta experiencia de poder tocar instrumentos, de poder expresar a la vez del canto? Y bueno, ¿qué es lo que le dirían a muchos niños y niñas de todo el país? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Qué dijo? Adelante.
Pues yo la verdad es que pienso que esto es como un privilegio estar aquí con usted. La verdad es que cantar es como de las cosas más bonitas posibles y también que podamos cantar en lenguas indígenas porque también eso se está perdiendo y que también se nos unan. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me llamo Iker. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Gracias. Gracias. A ver, ¿alguien más? Presidenta, ¿puedo preguntarle otras cosas? Después, ahorita? si quieres, para que. Ajá. Adelante. A ver, aquí atrás. Muy buenos días, Janet Galindo del Grupo Transmedia. Chicos, pues para empezar, muchísimas felicidades. Mucho el talento que ustedes tienen, pero no sé si alguno de ustedes pudiera comentarnos cuánto tiempo llevan ya practicando y si este gusto por la música viene igual de las familias, si alguien en sus familias son los que los invitaron y cómo fue que llegaron a este programa, si es que alguien me pudiera contestar. Gracias, chicos. Lo que quieras. ¿A cuánto tiempo llevas practicando? Sí. Llevo practicando aproximadamente 5 años, practicando la música. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jordi Benjamín Ruiz Bautista y soy de Tetitlán del Valle. ¿Y el gusto por la música fue de tu familia? No fue parte de mi familia, bueno, un poco por mi abuelo, fue músico. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. Wow. 6 años. 5 años empecé a estudiar. Ok, gracias. ¿Alguien? Hermosísimo. ¿Alguien más? A las niñas y los niños. A ver la compañera que... ¿Quieren seguir contestando? Porque si ya no quieren, pues ya no. ¿Sí? Ya está en el centro de atención. Muchísimas gracias, Presidenta. Eliane Valadez para el canal de Eli TV Oficial en YouTube. Y me gustaría preguntarle a alguno de los niños qué significa para ellos representar a México en la cultura, porque pues los están conociendo prácticamente en todo el mundo y qué opinan sus familias de representar a México. Muchas gracias. Bueno, para mí es una gran oportunidad representar a una ciudad tan grande, porque así, bueno, representar a este lugar significa una gran oportunidad para que todos y todas podamos cuidar esta lengua y sigamos hablándola, no solo aquí, sino en otros lugares. No significa que México solamente la tenga que hablar, sino otras personas, por ejemplo, personas extranjeras lo pueden hablar. Y pues sería una oportunidad muy grande para todos y para todas seguir hablando esta lengua tan importante para todos. ¿Y alguien de ustedes que pudiera enviar un mensaje a la juventud? No dejen el arte, amen el arte, porque al fin de cuentas es una manera de comunicarse desde tu corazón. Yo al cantar me siento llena, me siento feliz porque es lo que amo y pues de verdad que los invito a todas, a todos y todas, que se metan a lo artístico. Es una genial experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Hans. A ver, el compañero y luego, bueno, Hans y luego el compañero y ya. Gracias, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarles qué significa para ustedes estar junto con la primera presidenta de México. Realmente nos sentimos orgullosos porque no hemos venido a la Ciudad de México realmente a presentar nuestra lengua y ahorita que estamos con la presidenta nos sentimos muy orgullosos. Gracias, Presidenta. Gracias a usted. ¿Alguna niña que quiera contestar? ¿Qué significa para ustedes? Presidenta mujer.
Pues yo pienso que ha sido una gran oportunidad, no solamente porque a base de los años, solamente los presidentes, pues obviamente los hombres son machistas y pues obviamente las mujeres son mejor. Bueno, yo pienso que la presidenta nos va a llevar a un gran lugar porque es mujer y pues tiene mejor mentalidad y pues nos va a apoyar en esto que son las lenguas indígenas para que tengamos un apoyo en cada lugar y se procure más el cuidado de esta lengua. Gracias. Bueno, vamos acá y luego acá y ya, yo creo que ya. Sí, buenos días, Javier Pérez de HCTV Noticias en YouTube. Hoy están representando a lenguas, a una cultura de las más antiguas en el mundo. Me gustaría saber cómo se llama la canción y si alguno o alguna de ustedes quiere y desea mandar un mensaje a toda la juventud en el mundo en su lengua originaria y después nos lo traduce. Gracias. ¿Alguien más que quiera hablar? Ándela. La canción que interpretamos fue Male Rosita en purépecha. La canción que interpretamos se llama Bueno, esta pirecua se llama Male Rosita. Pues la verdad me gusta mucho ya que pues fuimos a conocer el compositor y pues la verdad pues sí nos cayó muy bien, la verdad. Muy bien. A ver, ya la última. Y el mensaje en su lengua. Un mensaje a los niños, a las niñas, a los jóvenes, las jóvenes. Pues que es muy para acá para que te vean. Que es muy bonito estar en muchos lugares representando países, culturas, lenguas y que es muy bonito cantar, bailar, etcétera, y que se unan a las artes y todo eso. Pero el mensaje en su lengua, si no es mucho pedir. Que hable su lengua, que quiera dar un mensaje. Lo que te quiera. Si te gusta estar aquí, ¿qué piensas del concierto? Pues la verdad para mí es una gran oportunidad estar aquí y hablar mi lengua para que no se pierda, porque algunas personas se pierden esa lengua porque les da pena o porque tienen miedo a que les digan indígenas. ¿En tu lengua? ¿En lengua? Sí. Pues ni cuelita ni canietos pues porque ni cuelita ni quitó con sobrenen notatolis que hay en el náhuatl, ni cuelita ni can para mamo popoli no tato, maicon seguiro, maicon yolto, guamamo que mamiki. Muchas gracias. Otro gran aplauso. Nos vemos el 22 de noviembre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren otra foto? Presidenta, falta mi pregunta. ¿Puedo hacer mi pregunta? Sí, cómo no. Gracias. Perdón. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Chicos, he tenido la oportunidad de verlos en algunos de sus ensayos. La verdad es que son maravillosos. Y me gustaría conocer primero quiénes de ustedes vienen de los semilleros creativos, qué tan importante es este programa que se inicia con la presidenta, pero también lo hizo la exsecretaria Alejandra Fraustro y ahora la secretaria Claudia Curiel. Y también me gustaría saber de qué manera estos semilleros creativos les ayudan a ustedes a tener una visión diferente y alejarse de unas conductas que no pudieran ser fructíferas para su vida. Gracias. ¿Alguien que quiera contestar? Ya tienes. Adelante. Bueno, buenos días. Yo pertenezco a un semillero creativo. Pues esto es un orgullo representar a todos los semilleros creativos de México, porque esto que estamos viviendo no mucha gente lo puede vivir, porque son experiencias muy padres que pues no se vuelven a repetir en mucho tiempo. Gracias. Felicidades.
Bueno, vamos a otra foto. Si quieren allá terminamos la conferencia. ¿Sí? Gracias, felicidades. Qué bonito. Sí, algo. Sí. Sí, la voy a leer. Bueno, ahora sí vamos con muy poquitas preguntas para cerrar. A ver, la compañera que quería hacer 2 preguntas. Presidenta, buenos días. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento y el regreso de Donald Trump. Bueno, pues preguntarle, hoy esta semana pues hubo eventos muy interesantes que tienen que ver con la ciencia y la tecnología de las universidades. En primer lugar, ese llamado que les hace a las universidades acerca de la austeridad, bueno, llama la atención, pero también hay un poco de debate porque las universidades, no hablo de las grandes universidades como la UNAM o las de aquí de la Ciudad de México, sino algunas de los estados pues han tenido ya recortes presupuestales y bueno, se están preguntando, incluso han dicho que hasta los quieren dejar en los huesos, ¿no? Porque ninguna ha tenido recorte presupuestal, ninguna. ¿No? No. Porque fueron a la Cámara de Diputados a decir que sí, que habían tenido. No hay recorte presupuestal en la educación superior. Ajá. Salió, ayer lo comenté, el Politécnico y el TECNM tuvieron una pequeña disminución, muy pequeña, y se los vamos a reponer, evidentemente. Muy bien. En otro tema, también, bueno, en este gran proyecto que presentó usted ayer, se me hace muy interesante esta capacitación en el TECMN acerca de la inteligencia artificial y todo esto con las empresas. Durante todos estos proyectos después, ¿van a contratar a los egresados, a los que terminen este curso? ¿Cómo se va a dar eso con las empresas? Fueron todas prácticamente las diversas empresas de tecnología digital globales y nacionales, alrededor de 20 más o menos, con las que hemos venido trabajando. Ellos, estas empresas están interesadas en que se pueda contratar a jóvenes mexicanos, o ellos tienen interés en contratar a jóvenes mexicanos para inteligencia artificial, manejo de datos, nube, en fin, varias opciones que ellos certifican. Ahora, nuestra visión no solamente es preparar jóvenes para poder entrar a trabajar estas empresas, sino que todas y todos los jóvenes que tengan deseos de especializarse en estos temas, inteligencia artificial, administración de datos, nube y distintos lenguajes de programación, lo puedan hacer. Entonces, a través del Tecnológico Nacional de México, en diversas sedes, va a haber un curso que inicia en enero para 10,000 jóvenes que van a tener clases presenciales. También van a ser certificados por las instituciones públicas, es decir, el Tecnológico Nacional de México. Pero seguramente habrá muchos más jóvenes que se quieran inscribir. Y el cupo presencial, pues por el espacio que tiene el TECNM, solamente es para 10,000. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Todos los cursos van a quedar inscritos en esta plataforma que anunciamos días antes, que se llama Saberes MX. Saberes MX van a tener todos estos cursos a los cuales se va a poder acceder de manera gratuita. Y ya si se quieren certificar por el TECNM, por el Instituto Politécnico Nacional, por otras universidades, entonces pues tienen que pasar una serie de exámenes asociados a estos cursos. Entonces está vinculado con la posibilidad de tener un empleo bien remunerado de estas empresas que lo están solicitando, pero en realidad lo presentamos como un centro público, porque todas y todos van a poder tener acceso, aquellos que les interese, van a poder tener acceso a través de Saberes MX a llevar el curso y en su caso, si así lo desean,
presentar los exámenes también en línea y poderse certificar a través de las propias instituciones de educación superior. Entonces es un proyecto muy amplio, es quizá el más grande, por lo menos de América Latina, porque es público y es gratuito. Y además se tiene la opción de certificarse a través pues, de estas múltiples empresas que se dedican hoy a inteligencia artificial y otras formas de programación. De la ley de inteligencia artificial, ¿hay una propuesta del Ejecutivo o solo se va a legislar en las cámaras? Eso es aparte. Eso es aparte. Eso es aparte. Vamos a presentar de esta a la otra semana, ya tenemos día, lo que llamamos México País de Innovación, que tiene varias áreas. Entre otras es esta forma de aprendizaje pública de acceso gratuito, pero tiene que ver con muchas otras acciones que las dejo para sorpresa de ese día, que el objetivo es que México no se quede atrás en toda esta carrera de desarrollo digital e inteligencia y otras actividades asociadas, sino que entremos con mucha fuerza desde las niñas y los niños hasta los jóvenes y las instituciones de educación superior y la investigación científica. Es un programa integral México, País de Innovación. Justo en ese tema, en la semana, en la negociación, bueno, la exposición de los temas del TEMEC de la Ciudad de México, justamente los empresarios hablaban sobre la vinculación con las universidades. Hace unos meses yo le pregunté justamente sobre esto. ¿Piensa usted hacer alguna política pública especial para que las universidades públicas puedan tener una vinculación más fácil, menos burocrática con las empresas? Sí, y en general con el desarrollo de la innovación. Ayer estuvimos en el TEC-NM, es impresionante lo que se hace ahí y en otras universidades públicas, en los politécnicos. Los estudiantes crean robots, hicieron una máquina especial en donde el objetivo es recolectar la basura de los canales de Tláhuac y Xochimilco. Y muchísimos otros desarrollos tecnológicos que a veces se quedan nada más pues en la tarea de la escuela y que tienen un enorme potencial para nuestro país y que no lo estamos aprovechando. Entonces, México País de Innovación tiene que ver con esto también. Esto viene desde los tecnológicos, los politécnicos, pero también desde los centros de educación media superior. Las y los chicos de CONALEP, de CETIS, CEBETIS, tienen unos desarrollos tecnológicos impresionantes que se quedan después nada más en el salón de clases. Y lo que queremos es que todo ese potencial que tienen las escuelas técnicas de educación pública pues tengan la posibilidad de desarrollarse en nuestro país. Para ello pues se tiene que facilitar el registro de patentes, se tiene que dar la posibilidad de tener acceso a un apoyo público, a un crédito una vez que se desarrolla con más impulso. Entonces, uno de los puntos que presenté en el Zócalo cuando entramos, dije México potencia científica y tecnológica, aparte de que somos potencia cultural, somos un gran país y el talento que lo tienen todas las niñas y los niños, porque no solamente hay algunos que tienen talento, sino todas y todos queremos pues realmente potenciarlo. En el presupuesto, el diputado Uribe Ávila en la Comisión de Ciencia y Tecnología dijo las reservas de 2.500 millones para los proyectos, justamente los proyectos insignia como el Olinia, los semiconductores y demás. ¿Solo es para esto, para estos proyectos, o sea, ese presupuesto una que se agrega? Una parte sí, otra parte es para becas de posgrado y otros proyectos que también las propias instituciones quieren desarrollar. Por último, hoy estará el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Uno de los temas seguramente es la cooperación científica. ¿Se va a fortalecer más con México? Sí, va a estar la secretaria Rosaura Ruiz en la reunión, la doctora Rosaura Ruiz, y es uno de los temas que vamos a trabajar. Nuestra embajadora, Blanca Jiménez, pues es una de las científicas más connotadas en México.
Ella tiene todos los premios habidos y por haber de nuestro país. Es un orgullo, Blanca Jiménez. Ella es premio nacional, tiene varios premios internacionales. Fue mi maestra, además. En el posgrado, muy joven, era maestra de la Facultad de Ingeniería. Es de las personas en el mundo que más conoce sobre el tema del agua. Entonces, pues también a través de Blanca, estas posibilidades son muy grandes. Gracias, presidenta. Sí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más no ha preguntado? A ver, la compañera acá. Gracias, presidenta. Buenos días, Laura Ávila, de Posta Ciudad de México. Mi primera pregunta sería en torno a las inundaciones que sufrieron en estos 5 estados, si tienen un conteo de las familias que perdieron totalmente sus viviendas o que han tenido que ser desplazadas. Y también mencionaba que hay comunidades que continúan incomunicadas, son 27, de qué manera se les está apoyando y si ya tienen una fecha estimada en que se pueda reabrir los caminos y pues normalizar de alguna forma esta situación. Son localidades pequeñas, aisladas, algunas en Veracruz, ya menos en Veracruz y en el estado de Hidalgo. Siguen trabajando la maquinaria, no hemos parado. Sigue trabajando la maquinaria para poder abrir los caminos. Ellos pueden salir y entrar caminando, no están, digamos, aislados, es el paso carretero y siguen los puentes aéreos. Se les sigue llevando despensas y acercamiento a médicos, medicamentos, todo lo que requieran. Se está en contacto permanente con ellos, no han permanecido aislados. Y algunas, la última que se estima que puede abrirse es todavía más de una semana. En algunos lados prácticamente desapareció el camino, entonces se está liberando pues todos los caminos. El lunes inicia ya el segundo apoyo. El número de viviendas con poca afectación, media, mayor afectación o que tuvieron que fueron destruidas totalmente, las podemos presentar en la próxima semana. Podemos hacer una conferencia en donde estén de nuevo todos los gobernadores y ya con el cierre, digamos, de la parte de emergencia, el apoyo que ya se está dando a las familias y todo lo que va a venir después del periodo de reconstrucción, que como lo mencionaba ayer, en algunos casos tenemos que reubicar a las familias, sobre todo las que quedan pues muy cercana a los ríos que crece durante la época de lluvias. Gracias. En otra pregunta, después del ajuste a la ley laboral para los trabajadores de aplicación, se ha empezado a hacer el cobro justamente a los usuarios por este ajuste y viene textualmente ajuste al usuario por la ley laboral, especialmente plataformas como Uber. Usted ya había mencionado que ese no había sido el acuerdo que habían llegado con las empresas. Preguntarle si han seguido hablando o si ya se va a establecer que el usuario sea quien… Es el pago del seguro. Recuerda que cuando te afilias al Seguro Social, una parte es de la empresa, una parte del trabajador. Entonces, se habló en su momento con organizaciones, con los propios trabajadores y trabajadoras. Y pues hoy tienen acceso a salud, tienen acceso a pensión, que antes no tenían ningún acceso. Ya puede venir Zoe y el secretario del Trabajo, Marat, a poder platicar de ello. La mayoría de los trabajadores están muy contentos porque no solamente es el acceso de ellos, sino de toda su familia a la seguridad social. Claro, igual ya había mencionado justamente que las empresas tenían la capacidad de absorber este gasto, entonces no debe cobrarse al usuario más ni al trabajador descontársele de lo que es su salario directo, sino como adicional. Pero el usuario sí está pagando este aumento y viene en las facturas justamente. No debe ser, eso hay que revisarlo con Profeco y con la Secretaría del Trabajo. Si en algún lugar se está cobrando por ello, no es correcto. Ok, gracias. Pensé que decías a los trabajadores. Sí, no, a los usuarios. Al usuario, al que compra
comida en cualquiera de las aplicaciones o algún producto, no debe cobrarse. Ok, perfecto, muchas gracias. En una tercera pregunta, Presidenta, la cooperativa Pascual recientemente sacó un comunicado donde justamente afirma que pues pequeñas empresas o cooperativas como ellas pues le afecta de sobremanera el aumento al IEPS que se tiene contemplado a los refrescos y contempla ofrece unas medidas que se puedan contemplar para que no les afecte a ellos. Si tiene justamente ya diálogo con esta empresa o si tiene contemplado que sí haya algunas… sí, Secretaría de Salud y Hacienda tienen que entrar en contacto con ellos. No sé si ya lo hicieron, lo platicamos hace algunos días para poder apoyarles. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta. Y lo importante pues es que no tenga tanto contenido de azúcar las bebidas, que hace mucho daño. Sí, claro, lo que enfatizan es que al ser una empresa mexicana que utiliza productos mexicanos, emplea justamente… Sí, y además queremos mucho a la cooperativa. Es una historia de lucha extraordinaria y de salir adelante. Entonces, por supuesto que vamos a hablar con ellos. Ok, en un último tema, Presidenta, el asesino del alcalde de Uruapan tenía 17 años, lo cual pues ha causado pues mucha indignación y aparte pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando justamente si la atención a las causas no ha sido suficiente? Sabemos que ya se está trabajando en un plan justamente no solamente para Michoacán, ¿no? Sino también como para las juventudes, pero ¿qué es lo que está pasando, Presidenta? ¿Cómo la sociedad debería de tomar esta situación? Por eso la estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, no solamente es eso, tiene que tener un contenido necesariamente de atención a las causas. Ningún mexicano, mexicana, bueno, nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron demasiados años, 36 de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante 6 años una política de avance en educación y en atención a los jóvenes. Y nuestro objetivo es justamente a través de la cultura, del deporte y de la educación y de una visión distinta de las y los jóvenes, la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida. Entonces, una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, presencia de las fuerzas federales si es necesario, la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero tiene que tener atención a las causas. Abrazar a los jóvenes, a las y a los jóvenes. La derecha criticó mucho esto de abrazos, no balazos, porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes. Les llamaron ninis, les llamaron rechazados. No, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial. Esa es nuestra visión y hay que seguir trabajando en ello todos los días. Por eso es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, porque no solamente es la presencia, repito, de las fuerzas federales o las detenciones o la fortaleza de las fiscalías, que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas. Tiene que haber más escuelas, tiene que haber más atención, tiene que haber más cultura, tiene que haber más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencial una opción, que en realidad parece una opción que les da recursos y al final es una opción de muerte para todas y todos ellos.
¿Cuál sería entonces, Presidenta, el mensaje para las familias y las juventudes de este estado donde pues… Que no están solas. El domingo presentamos el plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este domingo. Ha estado trabajando la secretaria Rosa Isela y todos los secretarios del gabinete, acercándose desde los presidentes municipales. Ayer tuvo reunión con las iglesias, con distintos sectores de Michoacán, y ha habido reunión con los maestros y maestras, en fin, distintas reuniones que se han desarrollado, y el domingo lo presentamos, que después se puede seguir ampliando, y ya lo vamos a presentar ahí, porque no nos vamos a ir de Michoacán. Va a haber presencia, ha habido presencia en Michoacán, o sea, ahí están todos los programas de bienestar. Imagínense si no hubiera los programas de bienestar. Entonces, claro que ha habido programas de bienestar, ha habido la presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Así lo dije el primer día, hay que fortalecer la estrategia en Michoacán. Aquí. Gracias, Presidenta. Adelante. Vamos. El día de hoy en la tarde tenemos reunión de todo el gabinete, viene el gobernador también, para poder aterrizarlo de todas las reuniones que se han tenido, y repito, ya va a seguir habiendo reuniones para seguir fortaleciéndolo. Pero los ejes centrales de la estrategia a la que le vamos a dar continuidad y seguimiento, la presentamos el domingo. ¿Quién más? A ver, ya son 8:40, ya nos vamos. Ya ayer respondimos con Relaciones Exteriores. Vamos con Suave Patria. Nos vemos el lunes. El domingo nos vemos y luego el lunes. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Muchas gracias. Tetzino, Presidenta. El pueblo de Atla, Pahuatlán, Puebla, y un servidor la saludamos con mucho cariño. Tetzino, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua nahuatlahtoli, el náhuatl que se habla en Atla, Pahuatlán, Puebla. Magyepe, Winzunadelfo, Dioscojuy, Coyan Capran Mayagano. Les saludo en la lengua Yuk, la primera lengua que aprendí a hablar. La historia de nuestra suave patria está tejida en los textiles que, desde hace siglos, visten e inspiran a las personas de nuestro México. Las mujeres han sido parte esencial de esta historia y de esta tradición, pues en cada hebra entrelazada en el lienzo se ha bordado la memoria de nuestro pueblo. Por eso, lo digo con mucho orgullo, nuestro país está en manos de ellas, mujeres que sueñan, que crean, que trabajan y sobre todo mujeres que resisten. Desafían al paso del tiempo y a la modernidad con oficios que mantienen viva la esencia del trabajo hecho a mano, con amor, con paciencia y con la dedicación de quien sabe que en cada una de las puntadas se preserva una tradición única. Hoy y siempre honramos a las artesanas que tejen las raíces de nuestra tierra y nos llenan de orgullo. Y como cada semana, con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos, les traemos una hermosa cápsula que refleja la valentía y el esfuerzo de las y los poblanos de México. La tradición del bordado de telar de cintura en Atla, Pahuatlán, Puebla, es un ejemplo vivo de la rica herencia cultural y la sabiduría de las mujeres de la región. A través de sus creaciones, estas mujeres no solo tejen telas, sino también historias, tradiciones y la esencia de su estirpe. Todas las piezas llevan un significado, un sentir bonito, pero siento yo que el que estamos realizando como rescate, a través de unas imágenes que nos mostraron, de ahí logramos rescatar una pieza ya extinta. Esta pieza es hecha en telar de cintura, consta de dos procesos. Se tejen los lienzos de gasa y el segundo proceso es un bordado con hilo de lana. Todas estas teñidas en tinte natural.
La técnica del hilvancillo es una técnica menos compleja y es más gruesa, que la técnica del pepenado es más finito porque llevan los puntitos y se van haciendo uno por uno en cada puntada. Cuando bordo, pues mucho felicidad siento, y al pensar que este diseño es gracias a mi mamá que me enseñó. Para estas 3 hermanas, el legado de su madre y su abuela es invaluable. Cada puntada, cada diseño, cada color es un reflejo de la identidad y la memoria colectiva de la comunidad. Sí, mi mamá desde muy chica nos impulsaba a agarrarle cariño a lo que es el bordado, a las artesanías. Un bello momento con mis hermanas es cuando nos juntamos todas para, ya sea para tejer o para bordar. Es el más bello momento porque, claro, está mi mamá. Esta historia es un recordatorio de la importancia de la preservación de la cultura y la tradición y de la fuerza y la resiliencia de las comunidades que luchan por mantener viva su herencia. Como vimos, en esta comunidad bordar no solo significa que es un oficio o crear una prenda, es tejer el alma sobre la tela del tiempo. Nuestra nación es un gran telar colorido, tejido con solidaridades que resisten y personas que no se rinden. Y aun cuando los hilos del mundo se tensan, los y las mexicanas sabemos reanudar la trama, reparar el tejido y seguir adelante, una puntada a la vez. Desde Palacio Nacional expresamos nuestro agradecimiento a todas las artesanas de nuestra tierra, guardianas de la memoria y maestras de la paciencia, por conservar las enseñanzas de las y los abuelos y bordar con ellas el futuro de nuevas generaciones, porque en sus manos cada pieza deja de ser una simple prenda para convertirse en un abrazo que envuelve la vida y la esperanza de nuestro México. Tlazocamati. Muchas gracias. Dios te oiga.